infección. Probablemente han escuchado enfermedad de Chagas, pero no han tenido una asignatura en donde se ve con profundidad esta patología. Así es que voy a permitirme dar un barniz sobre la enfermedad de Chagas para las personas que no la conocen, ¿sí? Vamos a hablar de la definición o la importancia médica que tiene esta infección y esta enfermedad, un poco del parásito y el vector que la transmite en forma natural en la naturaleza, del ciclo biológico del parásito, los mecanismos de transmisión, un poco de la epidemiología, de que, poco porque Jorge ya le ha demostrado, no pude estar antes en la presentación porque venía viajando a Melipilla, pero vamos a hablar algo de epidemiología, de clínica, cómo se hace el diagnóstico, el manejo de esta infección, la prevención y el control, y declaro no tener conflicto de intereses ni con el tema ni con esta presentación. ¿Cómo se define la enfermedad de Chagas? Que lo que es una zoonosis parasitaria producida por un protozoo tisular denominado Trypanosoma cruzi. Es una zoonosis, por lo tanto, es una infección parasitaria que podemos controlar en la población humana, pero va a estar siempre presente en la naturaleza, mantenida en ciclos silvestres, como todas las zoonosis. Así que es una infección que no se puede eliminar, ¿sí?, del territorio. Solo podemos hacer medidas de control sobre la infección humana. También se llama tripanosomiasis americana porque el vector solo existe en el continente americano y el vector biológico es un insecto vector llamado comúnmente como vinchuca. ¿Qué importancia médica tiene esta infección parasitaria? Bueno, la enfermedad de Chagas puede tener una presentación aguda transplacentaria que tiene en algunos casos mucha importancia clínica e incluso puede llevar a la muerte. Puede presentarse como una enfermedad de Chagas crónica con afectación de órganos blancos y que puede llevar a morbilidad importante en personas que llevan años con esta infección. Y también esta infección parasitaria puede sufrir reactivaciones en pacientes inmunocomprometidos que pueden ser de extrema gravedad, incluso fatal. El doctor Carlos Chagas, que era un médico veterinario, malariólogo, infectólogo, en 1909, estudiando la malaria en la Amazonía brasilera, él es brasilero, fue brasilero, estudiando la malaria, se encontró con cuadros clínicos en los pacientes que consultaban en sus tiendas de atención, con pacientes que tenían cuadros clínicos distintos a la malaria, las manifestaciones maláricas. Y en una niña pequeña que se llamaba Berenice, no sé si tengo la diapositiva enseguida, sí, esta niña Berenice Suárez de Monga, de 2 años de edad, encontró que esta niña tenía, bueno, hepatoplenomegalia, tenía compromiso del estado general, tenía fiebre, ictericia. Le tomó muestras de sangre para diagnosticar malaria y no encontró parásitos intracelulares en los glóbulos rojos, sino que encontró unas formas parasitarias flageladas, como se ven acá en el extremo inferior izquierdo, flageladas que eran muy diferentes a los plasmodium de la malaria. Le llamó mucho la atención y empezó a hacer un estudio epidemiológico en torno a esta niña infectada con esta forma parasitaria y encontró que habían algunos cuadros clínicos que se repetían en esta población, como personas con cardiomegalia, con megacolon, esofagopatías, etcétera. Y lo común que tenían ellos es que vivían en viviendas que convivían con un insecto, ¿sí?, que eran los triatoninos. Carlos Chagas tomó muestras de las deyecciones de estos triatoninos y encontró, para su sorpresa, en las deyecciones de los triatoninos el mismo parásito que había encontrado en sangre de Berenice. Y además describió entonces las manifestaciones crónicas y agudas de esto que posteriormente se denominó enfermedad de Chagas, describiendo el ciclo biológico del parásito, donde participaba este insecto vector y las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Chagas. El parásito que produce la enfermedad de Chagas es, como ya dije, un protozoo flagelado denominado Trypanosoma cruzi, que tiene 3 formas evolutivas. Tiene una forma evolutiva que se llama tripomastigoto, que es la flagelada que podemos encontrar en la sangre de los individuos infectados, ¿sí?, tanto humanos como otros animales. Y también podemos encontrar esta forma parasitaria tripomastigota en el intestino anterior y posterior del insecto vector. El epimastigoto es una forma también flagelada que podemos encontrar en el intestino medio del insecto vector y en medios de cultivo. Por lo tanto, esta forma no se encuentra en los animales infectados, incluida la especie humana. Y el amastigoto es una forma aflagelada del parásito
que es la que se encuentra en el interior de los tejidos en los individuos infectados. Y es la forma en cómo se mantiene la infección en el estado crónico y cómo se multiplica en forma asexual el parásito en los tejidos de las personas y los animales infectados. Por lo tanto, aquí tienen un esquema, el tricomastigoto está en sangre, los amastigotos están en los tejidos, los amastigotos, los nidos de amastigotos pueden romperse y liberar tricomastigotos a sangre, y los tricomastigotos que viajan por el torrente sanguíneo pueden infectar otros tejidos y formar nidos de amastigotos. Aquí está nuevamente descrito. Yo también les voy a compartir la presentación, igual que Jorge Valdebenito. Entonces, los amastigotos forman nidos, que en la etapa aguda son muy escasos estos nidos en los tejidos, pero en la etapa crónica de la infección es así como se mantiene de por vida la infección en un infectado. Luego tenemos los tricomastigotos que están en sangre en gran cantidad en la etapa aguda de la infección, grandes parasitemias, y también pueden entonces estar en el intestino posterior y anterior de la vinchuca, y los epimastigotos que solo están en medio de cultivo y en el intestino medio del insecto vector. Este es el ciclo natural de la infección en la naturaleza. Aquí hay solo un humano, pero aquí imagínense que hay todo tipo de mamíferos silvestres, roedores silvestres, conejos, ratones, todos los animales sinantrópicos que viven en torno a la vivienda, como los cerdos, las vacas, los burros, los caballos, etc. Pero aquí está representado solo con la especie humana. ¿Cómo empieza este ciclo? Bueno, una vinchuca o el insecto vector, que es hematófago, al chupar sangre va a eliminar tripomastigotos infectantes en la superficie del individuo picado. Este tripomastigoto activamente va a penetrar por el sitio de la picadura y va a ir a infectar todos los tejidos vecinos a la picadura. Y luego estos amastigotos, como el individuo no tiene inmunidad formada contra este parásito, esta multiplicación es muy rápida en el tejido, libera rápidamente más tripomastigotos a la circulación, que van a ir a invadir otros tejidos de la economía. Si una vinchuca que no está infectada chupa sangre de un individuo infectado, va a ingerir tripomastigotos que están en la sangre, se va a infectar el insecto, este tripomastigoto va a pasar al intestino medio del insecto y va a adquirir la forma de epimastigoto y se va a multiplicar en el interior del vector. Se va a amplificar esta infección en el vector para luego entonces eliminar por su cloaca tripomastigotos metacíclicos activos, infectantes para el siguiente hospedero susceptible. Si ustedes se fijan, entonces las características de un vector biológico se cumplen aquí. Solo la vinchuca transmite el Trypanosoma cruzi en una asociación específica de especie entre el insecto y este parásito. El insecto se infecta del parásito, el parásito se amplifica en su interior y este insecto, por sus hábitos de vida, transmite entonces a un individuo susceptible la infección de este protozoo flagelado. Entonces, formas diagnósticas en los mamíferos infectados pueden ser los tripomastigotos en sangre, la visualización directa también en un estudio anatomopatológico de órganos de los nidos de mastigoto, y también son formas infectantes tanto los nidos de mastigoto, por ejemplo, los trasplantes de órganos, como los tripomastigotos en distintos mecanismos de infección que vamos a describir enseguida. Ahí hay un dibujito entonces, una persona infectada es picada por este insecto hematófago, infección, luego pica otro susceptible, deyecta, se introduce el parásito por la piel y se distribuye por toda la economía. Las vinchucas o triatominos, ¿sí? Se llaman vinchucas porque en quechua significa el que se deja caer. Son insectos rastreros que no vuelan, tienen alas atrofiadas, ¿sí? Son aplanados dorsoventralmente, tienen una cabeza muy prominente con ojos prominentes, un aparato bucal muy poderoso y largas antenas. Tienen un tórax en forma como trapezoidal y del cual emergen tres pares de robustas patas, y en el abdomen se deja ver característicamente este borde rayado de distintos colores que se llama borde conectivo, que permite todas estas características hacer diagnóstico de distintos géneros y especies de triatominos. Vuelan pequeñas distancias, son lucífugos, pican de noche, viven en viviendas de condiciones como rurales, como de paja, de tierra, de barro, de quincha, entre medio de la madera, en las pircas de piedra, en los huecos de los árboles.
se esconden durante el día y salen a picar en la noche. Eso es lo característico, aunque hay vinchucas que pican de día. Son propios de las Américas, no viven en otros continentes y como vamos a ver enseguida existen varios géneros y especies. Las vinchucas realizan metamorfosis incompleta, es decir, de un macho y una hembra adultos que copulan, la hembra ovipone huevos, que los ponen en sus guaridas, ¿sí? Estos huevos, y de los cuales emergen, después de un tiempo de maduración, ninfas o larvas de estas vinchucas que van creciendo de tamaño y van mudando su exoesqueleto en un proceso de ecdisis hasta llegar al estadio adulto. ¿Qué importancia tiene esto? Que todos los estadios larvales o ninfales de los diatominos pueden transmitir la enfermedad Chagas. Por lo tanto, las vinchucas no solo las adultas transmiten, sino que también las vinchuquitas pequeñas. Tienen los mismos hábitos, son hematófagos y cumplen las mismas condiciones para transmitir el insecto, o sea, al parásito. Esta fotografía, a mí me encanta esta serie porque aquí muestra una vinchuca, que en este caso es un Metralla spinolae. Si ustedes se fijan, tiene un borde más rojizo, más anaranjado, que está con mucha hambre y en ayunas porque tiene su abdomen plano. Luego chupa sangre de un individuo susceptible y miren cómo se le infla como un fuelle su abdomen, lo que hace presión en su cloaca inmediatamente o al cabo de unos momentos deyecta. ¿Sí? Elimina este contenido de su cloaca en donde están, como ustedes ven en este esquema, los tripomastigotos infectados. Los trypanosomas, los diatominos en América son múltiples, en muchos géneros y especies. Si ustedes ven acá hay distintos nombres habitan solo el continente americano. Quiero hacer notar que las islas del Caribe como Haití, República Dominicana, Cuba no tienen diatominos, por lo tanto las personas migrantes que vienen de esos países habitualmente no tienen enfermedades Chagas, pero estas personas pueden migrar durante su viaje a nuestro país por el continente americano y se pueden infectar en su trayecto. Ya así que no descarta que tengan enfermedades Chagas, pero lo hace poco probable si es que solo han venido a nuestro territorio en forma directa. Vamos a describir ahora los diatominos que habitan en nuestro continente, en nuestro país, perdón, que es Diatomea insectans, que es el intradomiciliario característico que vive en la vivienda humana y que en nuestro país está eliminada la transmisión por este vector intradomiciliario. En nuestro país está declarado libre de la transmisión vectorial intradomiciliaria de enfermedades Chagas y certificado por organismos internacionales en forma periódica. Existe también en nuestro territorio la Metralla spinolae. Si ustedes se fijan, es más roja, esta es más café, pero tiene un aspecto muy similar, solo cambian en el color. Esta es silvestre, vive en el peridomicilio y en la naturaleza. Metralla gajardoy, que es un poco más oscura, vive en las costas, se mimetiza con la arena, pero también tiene su borde conectivo, es un poquito más pequeña y también puede transmitir el Trypanosoma cruzi. Y Metralla parapatrica, que está recientemente descrita, que tiene otro aspecto y que está solamente en el norte de Chile. Aquí vamos a ver la distribución de los vectores. Ustedes ven Diatomea insectans, intradomiciliaria, desde Arica Parinacota hasta la región de O'Higgins. Está su biotopo adecuado para su desarrollo. Se han hecho estudios por PCR en las direcciones de las vinchucas y se ha visto que el 50% de los Diatomea insectans están infectados con Trypanosoma cruzi. Por lo tanto, la picadura de una vinchuca de este género de especie no es 100% infectante, ya que no todas los Diatomea insectans están infectados, pero un gran porcentaje. Si ustedes ven Metralla spinolae, existe desde la tercera hasta la sexta región en nuestro país, y se han hecho estudios también de PCR, que el 25% se encuentran infectados, y estas son las vinchucas silvestres. Ustedes ven aquí Metralla gajardoy, que está de la región de Arica Parinacota hasta la región de Atacama, y que es costera y se mimetiza con la arena. Yo tengo una anécdota de una colega que me llamó un verano, que había ido a una playa del norte, y que bastó con que pusiera su toalla en la playa para que se llenara la toalla de estos triatominos para que estaban muertos de hambre y querían chupar sangre de estos hospederos que habían aparecido milagrosamente en la playa. Así que, ojo, que también pueden transmitir, solo el 15% están infectadas de estas Metralla gajardoy. Y Metralla parapatrica se ha encontrado solo entre la segunda y tercera región y no hay estudios de infección sobre este vector. Para que ustedes vean la zona endémica vectorial plástica en nuestro país, entonces desde la región de Arica Parinacota hasta la región de O'Higgins, pero Chile está declarado por la migración internacional
de personas está declarado por la OMS como un país endémico para enfermedad de Chagas en toda su longitud y su territorio. Aquí ustedes ven que existe migración internacional, por lo tanto, en todo el país tenemos personas portadoras de enfermedad de Chagas. Y ustedes ven que gracias al tamizaje de las gestantes que comenzó el 2013-2014, en Chile han ido apareciendo al cabo de los años Chagas en todas las regiones de nuestro país. Por lo tanto, es considerado por nuestro país endémico para enfermedad de Chagas. Y las políticas públicas deben ser aplicadas, por lo tanto, a todo el territorio. Esto lo debe haber dicho Jorge, solo quiero decir que la enfermedad de Chagas está considerada para el Organismo Internacional una enfermedad desaprendida y que tenemos que poner ojo para el control de esta infección en nuestro territorio. Porque también quizás lo mencionó, existe migración de personas de las Américas a otros continentes, por lo tanto, si bien no existe el vector en otros continentes, existen focos de enfermedad de Chagas en casi todos los países. Actualmente están siendo un problema de salud pública para los distintos gobiernos de otros continentes y los ministerios de salud pública respectivos. En Europa, con la migración, sobre todo de Sudamérica, han tenido problemas con Chagas vertical y con los donantes de sangre, que han habido Chagas agudos por donación y por enfermedad transplacentaria, y también afectación de órganos blancos en pacientes crónicos, y se han tenido que adecuar políticas públicas en estos otros continentes para tratar a estas personas. Ahí les dejo algunas cifras, pero para no alargarme voy a continuar. Para que ustedes vean los países vecinos, la epidemiología que tienen, la frecuencia que tienen de esta tripanosomiasis. En Chile la tasa es de 8 puntos y tanto, a nivel nacional, en Bolivia 6,7, no es 8 puntos y tanto, me equivoqué, es 2 puntos y tanto. En Bolivia 6,7, Argentina 4,1. O sea, estamos rodeados de países que tienen mucha más prevalencia e incidencia de enfermedad de Chagas. Vamos a revisar enseguida las tasas nacionales. Esto lo ha demostrado Jorge, hay 1.400 aproximadamente casos de Chagas confirmados por el ISP en confirmación serológica. 12.000 mujeres en edad fértil han sido diagnosticadas, y 120.000 personas tenemos portadoras diagnosticadas en nuestro país, ¿ya? Si piensan ustedes que más o menos del 5 al 10% de las mujeres embarazadas o personas de sexo femenino embarazadas, gestantes, pueden transmitir, ese es el riesgo. Tenemos transmisión vertical en nuestro país. En cuanto a los mecanismos de infección, vemos que el mecanismo vectorial, a través de la vinchuca, es un mecanismo controlado de 1999, está declarado Chile libre de la transmisión vectorial intradomiciliaria y certificado. En cuanto a los trasplantes, que es el otro mecanismo de infección, hay estudios binomio donante-receptor serológico para estar alerta a esta situación. Si bien es cierto, no se descartan los donantes positivos, hay que estar alerta al receptor del órgano por si tiene alguna signología o sintomatología de infección de Chagas agudo, vía trasplante, darle el tratamiento oportuno y cura de la parasitosis, y sin el riesgo de mortalidad enorme que tienen estos pacientes por estar inmunosuprimidos con una parasitosis aguda de estas características. El problema lo tenemos además por los donantes cadáveres, que el procuramiento, el resultado de las serologías son por trasplante. Hemos tenido casos de Chagas aguda por mecanismo de trasplante, en que el diagnóstico se conoce después del trasplante. Hemos tratado a los receptores y se han curado de la enfermedad, cura parasitaria. El mecanismo transfusional está controlado desde 1996 en la zona endémica vectorial y desde el 2008 en todo el territorio nacional. Por lo tanto, las transfusiones de sangre en nuestro país son seguras respecto a la transmisión de Trypanosoma cruzi. Los accidentes de laboratorio son prácticamente inexistentes, y la transmisión alimentaria, si bien es cierto, está descrita en otros países, el Chagas agudo por vía oral es gravísimo, tiene mucho mayor gravedad que otros mecanismos de infección. Han sido descritos por tomar jugos o moliendas de caña, de azaí, etcétera, en países donde hay muchos vectores y la manipulación de estos líquidos no son higiénicas. En la molienda puede molerse una vinchuca o haber deyectado en envases que no están cubiertos, y la carga parasitaria es enorme, y han habido brotes en Colombia, en Venezuela y en otros países en que ha habido mortalidad por estos brotes de Chagas alimentarios, pero en nuestro país no está así. La pieza del rompecabezas, como ya lo mencionó Jorge,
para nosotros controlar esta infección y esta enfermedad en nuestro país es la transmisión vertical o transplacentaria. Si logramos controlar el mecanismo transplacentario tratando a todos los RN lactantes infectados o infectadas antes del primer año de vida, que tienen 100% de cura parasitaria, podemos detener esta transmisión a futuro y podemos soñar entonces con un país libre de Chagas adquirido en nuestro territorio, pero no podemos olvidar que vamos a seguir teniendo migrantes que vengan con la infección de sus países. La enfermedad de Chagas es una enfermedad de notificación obligatoria diaria cuando uno hace el diagnóstico de enfermedad de Chagas crónica y inmediata cuando uno hace el diagnóstico de enfermedad de Chagas aguda. La notificación la hace un médico o médica. Se debe notificar una vez que se etapifica la infección, como vamos a describir más adelante en las manifestaciones clínicas. ¿Sí? Si bien es cierto el diagnóstico serológico, se informa al ISP como diagnóstico realizado, la notificación en el Epivigila la realiza un personal médico. Una vez que ya ha clasificado qué tipo de enfermedad está presentando el paciente. Las presentaciones clínicas de esta infección parasitaria se dividen sistemáticamente en enfermedad de Chagas aguda, en enfermedad de Chagas crónica y en enfermedad de Chagas reactivada. Hay discusión en qué consideramos Chagas agudo, pero más o menos hay acuerdo en que podemos considerar Chagas agudo a 2 años post-infección. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque es básicamente por la respuesta al medicamento. Si consideramos Chagas agudo, y insisto, en mucha discusión, porque podría clasificarse esto según la respuesta inmune, según las manifestaciones clínicas, etcétera, pero se ha llegado a un pseudo acuerdo que se clasifican 2 años porque hay posibilidad de cura parasitaria. Luego de 2 años ya es muy difícil erradicar los miodermatigotos de los tejidos y el paciente, a pesar de que lo vamos a tratar y está indicado el tratamiento, no vamos a poder erradicar la infección en ese paciente. Y lo que esperamos con ese tratamiento en la etapa crónica es disminuir las complicaciones a largo plazo, pero no la erradicación parasitaria. Y la enfermedad de Chagas reactivada es la tercera. Dentro de la enfermedad de Chagas aguda consideramos menor de 2 años, una vez que una persona haya sido picada por un vector infectado y haya adquirido la infección parasitaria a través de este mecanismo. Consideramos Chagas agudo también a todo Chagas diagnosticado en menor de 2 años que haya sido adquirido por un mecanismo transplacentario vertical, y consideramos Chagas crónico, ya les mencioné, después de 2 años de infección, y se clasifica clínicamente como enfermedad de Chagas crónica indeterminada o asintomática y enfermedad de Chagas crónica determinada o sintomática. Dentro de los Chagas agudos hay un subgrupo que podríamos considerar que es el Chagas reactivado, que se da en inmunocomprometidos severos. Rápidamente, el Chagas agudo vectorial, quiero decir que cuando se diagnostica en la etapa aguda de la infección, al igual que todas las etapas agudas de esta tripanofoniasis, tiene altas parasitemias en sangre y tiene algunos signos clínicos y sintomatología clínica dependiendo del mecanismo de infección. En el Chagas vectorial, que no vemos hace muchos años, este tipo de manifestaciones en personas que viven en nuestro país, son endémicas de nuestro país, porque puede venir una persona del extranjero, de países endémicos, que pueda venir con un Chagas vectorial, y hay que estar atentos a estas manifestaciones. Se describe el chagoma de inoculación o signo de Romaña-Marca. Recuerden que este vector pica de noche, habitualmente cuando las personas están descansando, y pica, el lugar de la picadura habitualmente es en zonas expuestas de la piel cuando uno duerme, es decir, en la cara y en las extremidades, es lo más frecuente. ¿Y qué se va a ver? Bueno, aumento de volumen. Piensen ustedes acá que hay una picadura de insecto, que va a ser variable la respuesta según la respuesta inmune del individuo, pero hay secundariamente una multiplicación de los parásitos en los tejidos perilesionales. Por lo tanto, lo que describe el signo de Romaña-Marca es, cuando es en la cara, un edema bipalpebral unilateral, ¿sí? Una inflamación de la glándula lagrimal externa del ojo, una gastrocistitis, y un ganglio satélite que habitualmente es preauricular o submaxilar. Ese es el signo clásico de Romaña-Marca, pero esto podría estar también en una extremidad, y es un gran edema con enrojecimiento, eritema y dolor de la zona, con el antecedente que esta persona estaba expuesta a la picadura de un chupa. El Chagas agudo vertical, también como Chagas agudo, tiene altas parasitemias, y Jorge ya les mencionó
Si no conocemos habitualmente la condición de portadora de la madre, estos recién nacidos nacen en un 80% totalmente sin signología de infección vertical. Por lo tanto, son niños aparentemente sanos en el momento del nacer y solo porque conocemos la condición de positividad de la madre, vamos a hacer el estudio respectivo y vamos a poder hacer el diagnóstico y el tratamiento oportuno. En el Chagas vertical, entonces, son niños aparentemente sanos y la infección es tratable y curable en un 100% antes del primer año de vida. Podría producir abortos a repetición. En nuestro país no es frecuente, pero en otros países que tienen otras cepas de Trypanosoma cruzi, el aborto a repetición puede presentarse y es importante como antecedente. En menos del 10% de los pacientes que tienen transmisión vertical en la etapa de recién nacido presentan sintomatología de síndrome de Torch, así que no olviden que la sigla Torch, que representa todos los agentes infecciosos que pueden ser transmitidos en forma vertical a través de la placenta u otro lugar, o vía paso, etcétera, que pueden infectar a un producto de la gestación, en útero o en la vía del parto. La CH no olviden que es Chagas, ¿sí? Para que lo tengan presente. Entonces, la enfermedad aguda vertical en un recién nacido, la ausencia de síntomas no significa ausencia de infección y de enfermedad a futuro. Los niños nacen infectados, tienen una curación 100%, cercana al 100% si reciben el tratamiento en el primer año de vida, y es fundamental, por lo tanto, hacer el tamizaje serológico de Chagas en todas las gestantes y en las mujeres en edad fértil. Ahora la norma se amplió porque se los debe haber comentado, porque ya estamos llegando tarde diagnosticando a las embarazadas. Si diagnosticamos a las gestantes, no podemos hacer nada durante la gestación, no podemos darle el medicamento, los medicamentos porque son teratogénicos, por lo tanto, no podemos evitar que transmitan, no sabemos cuáles mujeres transmiten o no, en qué momento van a transmitir, pueden transmitir en cualquier etapa de la infección materna, si la mujer está cursando una infección aguda, una infección crónica, indeterminada o determinada, solamente nos queda entonces esperar que nazca la guagua y hacer el seguimiento receptivo en el recién nacido, y tenemos que esperar que termine de lactar para darle tratamiento a la mujer, y habitualmente muchas de ellas se embarazan en ese lapso nuevamente y pueden volver a transmitir. Entonces, como estamos llegando tarde, la norma se modificó y ahora la petición de tamizaje es en toda mujer en edad fértil. Si nosotros decimos control preconcepcional, se confunde un poco la atención primaria, porque control preconcepcional se interpreta como la persona de sexo femenino que acude a métodos anticonceptivos, por ejemplo, ¿sí? O a controles de fertilidad. Pero esto se amplía a toda mujer en edad fértil. En realidad deberíamos pedir la serología de Chagas a toda mujer antes de embarazarse y poder tratarla antes de embarazarse, porque está comprobado por estudios internacionales que si tratamos a las personas de sexo femenino para la enfermedad de Chagas antes de gestar o antes de embarazarse, la transmisión, estos estudios fueron hechos en Argentina con un gran número de pacientes, y la transmisión vertical se disminuye a cero. O sea, tenemos que tratar antes de que las mujeres se embaracen, ¿ya? Eh, Aquí ya más o menos lo dije, y está dicho, en la actualidad este es el mecanismo que mantiene casos nuevos, que nos presentan casos nuevos de enfermedad de Chagas o de infección por Trypanosoma cruzi en nuestro país. Es en cualquier momento la infección materna, puede producir abortos, se ha escrito en segunda y tercera generación y en cuarta generación, y puede existir además infección en embarazos sucesivos y aleatorios, y puede afectar a gemelos también. Ya lo dijo esto Jorge, no me voy a repetir, ahí hay algunas cifras. Lo importante es que en quienes tenemos que sospechar Chagas agudo, y debemos notificarlo como tal, como sospecha en el epidigila. O sea, si nosotros sospechamos la infección vertical en un recién nacido, debemos notificarla en epidigila inmediatamente, aunque no tengamos exámenes realizados, como sospecha, ¿ya? Y como no tenemos el código adecuado para notificar, les voy a mencionar enseguida el código que debe ser notificado en estos casos. Pero deben ser notificados como sospecha inmediatamente todo recién nacido lactante hijo de madre infectada con T. cruzi en etapa aguda o crónica de la infección materna. O sea, si conocemos la condición de infectada a la madre, debemos notificar al recién nacido como sospechoso de enfermedad de Chagas vertical. Y todo recién nacido lactante que presente signos o síntomas compatibles con síndrome de Torch, es decir, prematuridad,
bajo peso de nacimiento, depresión intrauterina, anemia hemolítica, visceromegalia, chorioretinitis, petequias, ictericia, etc. En cuanto a las Chagas crónicos, vamos a ver que la mayoría de las personas de nuestro país están cursando esta etapa de la infección tripanosómica. Las mujeres gestantes, las mujeres en edad fértil, la mayoría, no casi el 100%, están en esta fase crónica indeterminada, que es completamente asintomática. Habitualmente no conocen su condición de infectados, son portadores crónicos de Trypanosoma cruzi, son serológicamente positivos para enfermedad de Chagas y no es difícil el diagnóstico serológico y la confirmación serológica. Por lo demás, es gratuita en todo nuestro territorio en las personas que se atienden en el sistema público de salud. Recuerden que estos pacientes tienen bajas parasitemias, por lo tanto, ya vamos a revisar los métodos diagnósticos, pero no es fácil encontrar el parásito circulante, por lo tanto, el método serológico es el elegido para hacer el diagnóstico. No tienen afectación evidente de órganos blancos. Ya estas personas pueden estar toda la vida en esta condición y nunca presentar manifestaciones crónicas de órgano blanco, o algunas que no se sabe las causas, se van a enfermar de enfermedad de Chagas. Hay que tener cuidado cuando uno comunica esta infección a los pacientes, porque nosotros estamos preconizando que haya una diferencia, al igual que se hace en la infección de VIH con SIDA, en esta infección parasitaria, porque no es lo mismo decirle a una persona que tiene enfermedad de Chagas, por lo tanto que está enfermo y que esa enfermedad es crónica y la va a tener para toda la vida, que decirle que está infectado con un parásito que probablemente esa persona va a seguir en forma asintomática el resto de la vida y que tiene que hacerse exámenes de rutina para hacer un control y estar atento a ciertos signos y síntomas, pero que no es una enfermedad que vaya a ser lapidaria para esa persona. Hay que tranquilizar, entregar la información continuo, con discreción, y entregar la información científica y los conocimientos por evidencia que tenemos sobre esta infección parasitaria. En cuanto a la fase determinada, las manifestaciones clínicas de compromiso de órgano blanco, las más frecuentes son la afectación cardíaca. Piensen ustedes que este parásito se multiplica en el interior de las células, de todas las células de la economía, y produce inflamación. Una inflamación crónica que puede ir dañando los órganos en forma persistente y sistemática. Entonces, los órganos que se van a afectar con mayor preferencia son el corazón, el colon y el esófago. Hay afectaciones de otros órganos también, pero estos son lejos las más frecuentes, y en Chile, lejos la afectación más frecuente es la afectación cardíaca. En cuanto a este compromiso cardíaco, este parásito va dañando el sistema éxito-conductor del corazón. Por lo tanto, lo más frecuente es que estos pacientes manifiestan arritmias, ¿sí? Y lo más frecuente es que estas en un principio sean asintomáticas y que solo puedan ser detectadas con electrocardiograma, con un estudio electrocardiográfico. Por lo tanto, para el control periódico de estos pacientes es indispensable un electrocardiograma anual, ¿ya? Es como la revisión técnica de los autos. O sea, un paciente portador de Trypanosoma cruzi debe ser controlado con un electrocardiograma anual donde esté, ¿sí? En qué país esté o donde se atienda. Esto es obligatorio, puesto que muchas de las manifestaciones posteriores pudieron haberse detectadas con un electrocardiograma, haber sido manejadas por especialistas para evitar el avance de esta manifestación, o por lo menos controlar las manifestaciones clínicas. Pueden haber bloqueos de todo tipo. El más clásico es el bloqueo izquierdo anterior, puede haber bloqueo completo de rama derecha, bloqueo auriculoventricular y otros. Cualquier manifestación de alteración eléctrica del corazón puede ser enfermedad de Chagas en un paciente que proviene del continente americano. Puede presentar bradicardia, que puede ser extrema y que puede llevar al uso marcapasos, que no es infrecuente en estos pacientes, y puede llevar a muerte súbita, estas arritmias, y que tampoco es infrecuente escuchar en pacientes que provienen de la zona norte del país o de países con mayor endemia, antecedentes de muerte súbita en familiares. Y luego, cuando avanzan estas alteraciones eléctricas, bueno, el corazón comienza a dañarse tiene mayor importancia el daño miocárdico, puede llevar a la larga una insuficiencia cardíaca leve, moderada, severa, a una cardiomegalia progresiva, una gran dilatación del corazón, que es característico en la etapa final, terminal de la cardiopatía chagásica, por destrucción del miocardio, y que puede llevar a la muerte. Para que ustedes sepan, Mercedes Sosa, la cantante latinoamericana, murió de una cardiomegalia y de una cardiopatía chagásica.
Entonces, recuerden que cualquier paciente que haya nacido en el continente americano que tenga afectación cardíaca, es obligatorio pedir una serología para enfermedad de Chagas. En cuanto al compromiso digestivo, la colopatía es más frecuente que la esofagopatía, y esto, los antecedentes que hay que recabar es antecedentes de dificultad en su ritmo digestivo, constipación progresiva, muchos casos de pertinaz. Los pacientes comienzan a tener mucho lapso entre defecación y defecación, y en algunas ocasiones tienen que acudir a la urgencia para vaciamiento colónico por fecalomas u otras complicaciones. Puede haber una válvula o torsión intestinal que lo lleven de urgencia a una resolución quirúrgica, y puede desarrollar un megacolon o un megasigma colon, ¿sí? Estas son las clásicas enema varitatis, que es un examen de elección para diagnosticar este tipo de compromiso en los órganos. En cuanto al compromiso esofágico, hay disfagia, hay que preguntar siempre por dificultad para la deglución, primero a sólidos y luego a líquidos. Progresiva, hay que preguntar sobre dolor recessional, por espasmo esofágico, regurgitación, dilatación del lumen, acalasia en la etapa final en el esófago, que debe ser de resolución quirúrgica. Todos estos síntomas hay que preguntarlo a pacientes que nosotros sabemos que son Chagas positivos, ¿sí? Para recabar esa información clínica y solicitar los exámenes que corresponden. En cuanto a la reactivación en inmunocomprometidos, puede ser reactivación de una infección crónica que por el inmunocompromiso se reactiva, es rápidamente progresiva, muy grave, y puede llevar a la muerte al paciente en días por compromiso encefálico, por neumonitis, miocarditis y otros. Pero este paciente inmunocomprometido también puede haber sido una primera infección, como en el caso del trasplante que ya les describí, y si no hay un tratamiento tripanocida efectivo y oportuno, este paciente va a ir a la muerte. Es muy importante hacer el estudio de serología de Chagas antes de inmunocomprometer o inmunodeprimir a un paciente. Por lo tanto, es obligatorio esta serología en pacientes portadores de VIH, en pacientes que van a ser receptores de órganos, y en pacientes que tienen enfermedades oncológicas, que vayan a tener compromiso de su sistema inmune. Es muy importante hacer el diagnóstico serológico de enfermedad Chagas para estar atentos y dar el tratamiento oportuno en caso de sospecha de reactivación. Entonces, hay que sospechar enfermedad de Chagas en adultos, siempre que se presente constipación crónica en pacientes en nuestro país o provenientes de países endémicos. Pacientes con megacolon siempre deben ser estudiados de Chagas. Pacientes con disfagia o patología esofágica de quinta categoría siempre deben ser solicitados una serología de Chagas. Pacientes con arritmias, alteraciones electrocardiográficas, no olviden pedir y solicitar la serología para Chagas. Pacientes que tengan antecedentes de síncope y pacientes usuarios de marcapasos, obligatorio pedir la serología para Chagas. No solo para conocer el diagnóstico de estos pacientes, sino que, como mencionó Jorge, para hacer el estudio de contactos, que es muy importante, y que uno, haciendo solamente un examen serológico, que es un examen asequible a todos y barato, puede amplificar el diagnóstico al menos por 5 personas. Se encuentran al menos 5 personas más portadoras en pacientes que uno hace el diagnóstico de enfermedad de Chagas y que han estado expuestos a un ambiente epidemiológico compatible con la transmisión. Porque ya les había mencionado, hay algunos hitos en el manejo de esta infección en nuestro país, la norma ministerial, que les invito a consultarla, y estar bajo el paraguas de la EPNI Plus, que es de la OPS-OMS, que trata sobre el manejo de de las infecciones verticales transplacentarias de VIH, sífilis, hepatitis B y Chagas, y que nos da un paraguas económico y estratégico para poder controlar esta infección. Entonces, la norma nos pide algunas prioridades: el tamizaje obligatorio en gestantes. Ahora, que no lo agregué acá, pero lo menciono, el tamizaje obligatorio en toda mujer en edad fértil, el seguimiento a todos los RN lactantes, hijos o hijas de madres confirmadas con enfermedad de Chagas, hasta confirmar o descartar el diagnóstico de enfermedad de Chagas vertical. Habitualmente es un proceso largo que dura alrededor de un año o más, para estar seguros de que este paciente, este hijo o hija, tiene o no tiene enfermedad de Chagas, y actuar en consecuencia y oportunamente. Hay que dar tratamiento antiparasitario de enfermedad de Chagas a todos los confirmados, y también nos pide el estudio serológico de todos los contactos. Eso debe hacerse en atención primaria. El tratamiento, ya vamos a conversar, también podría hacerse en atención primaria.
y hay que hacer acompañamiento y control de estas personas, antes de no tener este plan nacional, estas personas migraban de policlínico en policlínico, especialista en especialista, y nadie tomaba a estas personas para hacerles un acompañamiento. Entonces yo invito a todos los EDF que están en regiones de tratar de impulsar la creación de policlínicos de Chagas, sobre todo en la zona endémica vectorial, pero ojalá en todo el territorio nacional, de policlínicos de Chagas atendidos por médicos generales o por médicos infectólogos, para que estos pacientes tengan a dónde acudir, quien los acompañe y quien los siga, digamos. Entonces las metas esperadas son altas, el 95% de los hijos e hijas de madres positivas confirmadas que cuenten con su diagnóstico completo, perdón ahí, finalizado antes del año de vida, ojalá. El 100% de los casos de enfermedad de Chagas vertical identificados que reciban el tratamiento antiparasitario antes del año de vida y completo, y el 95% de las madres con enfermedad de Chagas que sean tratadas antes de 2 años post-lactancia en este momento. Y ojalá que sean tratadas antes de embarazarse para evitar la transmisión. Esto ya lo debe haber visto Jorge, lo voy a pasar, porque había puesto cifras epidemiológicas, que seguro que Jorge las mencionó. Así que lo que quiero hacer notar acá, que la notificación obligatoria de los pacientes con Chagas agudos, en el caso de los recién nacidos lactantes, que conocemos la condición de positividad a la madre, deben ser notificados por este código, puesto que no existe en este momento en Epivigila la formación, o sea, la enfermedad de Chagas aguda vertical. Entonces, en Epivigila están manejando las cifras cuando nosotros notificamos con el código B51.1, que es enfermedad de Chagas aguda que no afecta al corazón. ¿Ya? Y ahí estamos notificando en forma inmediata a los recién nacidos sospechosos. Voy a saltarme esto porque de seguro Jorge lo mencionó, que son las cifras en embarazadas. Quiero detenerme un poquito acá. ¿A quiénes se solicita entonces exámenes diagnósticos de enfermedad de Chagas? Es muy importante para ustedes que trabajan probablemente en atención primaria, en hospitales de las regiones. Hay que solicitar la serología de Chagas a todo donante de sangre. Eso se hace por norma. Hay que solicitarle la serología a todo contacto, sobre todo en la línea materna, hacia arriba y hacia abajo del paciente, si es mujer, del paciente diagnosticado, si es hombre, la línea materna hacia arriba y hacia lateral, de todos sus contactos, hay que solicitarlo. A cualquier paciente que tenga clínica sugerente, como ya lo mencioné, a todos los que van a ser inmunocomprometidos, si podemos hacer el diagnóstico serológico antes, porque cuando están inmunocomprometidos la técnica serológica puede ser falsa negativa, y ahora entonces a todas las gestantes y a todos los controles preconcepcionales o edad fértil y a todos sus recién nacidos y lactantes en su seguimiento como está protocolizado. En cuanto al diagnóstico, muy cortito, existen distintos exámenes de laboratorio que son fundamentales como fuente de información para hacer el diagnóstico de enfermedad de Chagas o de infección tipanosómica, y existen distintas técnicas de diagnóstico de laboratorio que son técnicas parasitarias, ¿sí? Parasitológicas. Existe el examen directo, como lo mencionó Jorge, que es buscar el parásito en sangre, ¿sí? No es difícil de observar para un ojo entrenado, y cabe mencionar que debe haber altas parasitemias para observar este tripanosoma en sangre, que es un tricomastigoto. El diagnóstico indirecto, que es el diagnóstico serológico, la búsqueda de anticuerpos específicos, está disponible en todos los laboratorios de nuestro país y existen distintos laboratorios de confirmación, como voy a mencionar enseguida. Y el diagnóstico molecular, que es muy útil, es que busca el material genético del parásito en la sangre de las personas, es muy útil en la etapa más bien crónica de la infección, en la etapa aguda de la infección también. Si no podemos ver y visualizar el parásito en sangre, la PCR es tremendamente útil para encontrar ADN del parásito, pero nos sirve mucho en la etapa crónica, porque un falso negativo no descarta, siendo el positivo confirmatorio, ¿sí? Entonces, repito, diagnóstico directo, alta parasitemia. El método que se utiliza en nuestro país con mayor frecuencia es el microstruz, que se observa entonces en unos prótesis de sangre o en unos microtubos el parásito en movimiento. En un ojo adiestrado es muy útil y si es positivo está confirmada la infección. El método serológico se utiliza para pacientes que están con baja parasitemia, habitualmente en etapas crónicas, distintos métodos diagnósticos,
habitualmente se pide que ojalá sean dos técnicas diagnósticas para confirmar el diagnóstico. Y la PCR, perdón, y la PCR entonces es diagnóstico molecular y ya lo mencioné. El trabajo en red en Chile está estructurado, está funcionando. El tamizaje para enfermedades Chagas se realiza en 57 servicios de sangre y en 43 laboratorios clínicos, tanto de la red privada como pública, en donde se realizan distintos test de tamizaje, como ELISA, quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia y inmunocromatografía. Pero estos test son de tamizaje, por lo tanto tienen alta sensibilidad, pero no tanta especificidad, de manera que si salen positivos o reactivos, deben ser enviados o confirmados en centros de confirmación reconocidos con otras técnicas que tengan más especificidad para poder confirmar el diagnóstico. El ISP y 10 laboratorios reconocidos en distintas regiones del país realizan técnicas de mayor especificidad, que son la reacción de inmunofluorescencia indirecta y el Western blot, para confirmar aquellas que han salido reactivas o positivas en técnicas de tamizaje. Siempre las técnicas de tamizaje deben ser confirmadas con técnicas confirmatorias. Y el laboratorio para citología es el laboratorio de referencia que tiene todos los métodos diagnósticos disponibles. Entonces, esta es la red que está instaurada en nuestro país, que cada cierto tiempo, se vuelve a chequear que esté funcionando bien, y en este momento, hasta el 2023, estaban todos los centros confirmatorios de las técnicas serológicas de tamizaje, ¿sí? Donde se hace habitualmente inmunofluorescencia u otras técnicas. Entonces, cuando seleccionamos las técnicas diagnósticas, vamos a elegir el diagnóstico directo y molecular en la etapa aguda de la infección, no es tan útil en la etapa crónica, por lo tanto en infección reciente, en recién nacidos y en inmunocomprometidos, donde la respuesta serológica puede no existir. Y el diagnóstico serológico es el elegido para diagnosticar infección por Trypanosoma cruzi en la etapa crónica de la infección. En cuanto a la enfermedad de Chagas y embarazo, existe, ya les dije, bueno, ya sabemos, de transmisión vertical transplacentaria y muchas preguntas al respecto, ¿sí? El protocolo de seguimiento del hijo o hija de madre de Chagas positiva confirmada en la etapa de recién nacido hasta lactante es realizar, ya lo mencionó Jorge Valdebenito, la primera PCR para T-cruzi en el recién nacido, ojalá tomada en la maternidad antes que la madre sea dada de alta. Por lo tanto hay que estar atentos cuando ingresa a la maternidad una mujer con serología positiva, de tomarle la PCR al recién nacido, y además si ingresa una mujer que no tenga la serología realizada, es obligatorio realizar la serología para Chagas a toda mujer que ingresa a la maternidad por urgencia o por parto, trabajo de parto, en embarazos no controlados, que no se haya sido tomada la serología, o por aborto. Es necesario tomar esta serología para luego hacer el seguimiento respectivo que corresponde a cada caso. La segunda PCR en los lactantes se toma al segundo mes de vida, a los 2 meses. La tercera PCR se toma a los 9 meses de vida, y si uno quiere ser más exquisito, porque la norma llega hasta acá, podríamos tomar 2 serologías para Chagas corrientes de tamizaje a los 10 y a los 11 meses, porque si consideramos que los anticuerpos maternos duran alrededor de 9 meses en el lactante, y ahí ya se negativizan. Si un lactante o un niño pequeño tiene serología positiva para Chagas posterior a los 9 meses de vida y no se ha tomado todo el seguimiento con PCR o vuelve a control después de los 9 meses, basta con entonces la serología positiva hecha primero en técnica de tamizaje y luego confirmatoria para hacer el diagnóstico. Como bien mencionó Jorge, hacemos el diagnóstico de Chagas vertical con 2 PCR positivas en el seguimiento. Quiero hacer notar que si la segunda PCR sale positiva, ya no esperamos hasta el 9º mes de vida para repetir el examen. Entendemos que la primera PCR puede ser positiva por traspaso de material genético a través de la placenta y no implicar infección en el recién nacido, por eso la repetimos a los 2 meses de vida. Pero si solo la segunda PCR y la primera salió negativa o no detectable y la segunda sale detectable, le hacemos enseguida una tercera PCR para hacer el diagnóstico. No vamos a esperar a los 9 meses para no demorar el tratamiento. También la serología en alza podría hacer el diagnóstico. Vemos que el ISP por defecto, si uno solicita la PCR en el formulario PCR al recién nacido,
va a entregar también el resultado de una inmunofluorescencia titulada. Lo mismo con la segunda y la tercera PCR. Por lo tanto, también una serología en ascenso de los títulos de anticuerpos podría estar hablando de una infección vertical. Y también la positividad o la persistencia, como les mencioné, la serología posterior a los 9 meses de vida. Eh, el alta de estos niños y el descarte de la infección en epidigila y el descarte clínico y de laboratorio se hace con todas las PCR no detectables, ¿sí? Y idealmente con 2 serologías negativas posterior a los 9 meses. Estudiar, recuerden, a todos sus otros hijos o hijas y a todos los contactos familiares de esta mujer diagnosticada. ¿Qué se hace con las gestantes? Se deriva a policlínicos de alto riesgo obstétrico. Debe solicitarse un electrocardiograma antes del parto para definir la vía de parto. Tenemos al menos 3 pacientes que debutaron con miocardiopatía dilatada en el momento del parto, eran portadoras de Chagas y nadie les pidió un electrocardiograma previo para definir la vía de parto. O sea, si esta paciente tiene un daño miocárdico, debe ser resuelto el embarazo con una cesárea. Por lo tanto, yo les sugiero y les solicito y les pido y les ruego que si controlan mujeres embarazadas y estas son portadoras de enfermedad de Chagas o de infección tripanosómica, les soliciten al menos un electrocardiograma preparto, idealmente una ecocardio. Eso sería el ideal. Hay que realizar entonces, hay que educar a esta gestante, explicarle que no le podemos dar tratamiento durante el embarazo, que vamos a seguir a su guaguita, que es importante hacerse todos los exámenes para confirmar o descartar en la guaguita, que la infección es curable y tratable antes del año, que a ella le vamos a entregar tratamiento después que termine la lactancia y estudiar a todos sus. Estos son los formularios que utilizamos para el seguimiento. Este es el formulario que solicita el ISP para enviar el envío de las PCR. Está en Google, está en todas partes. La página del ISP se busca como formulario de envío de muestras para PCR y Trypanosoma cruzi. Y deben ser llenados todos estos datos. Debe ser llenado el dato de la madre con su RUT para que sea fácilmente buscable y ubicable. Y aquí se marca el número de muestra de PCR, primera, segunda o tercera, ¿ya? Este formulario también tiene esta otra fila donde dice PCR pretratamiento o PCR tercer mes post-tratamiento, porque se está preconizando a nivel internacional y lo vamos a comenzar a hacer aquí en Chile, de solicitar, aparte de la inmunofluorescencia titulada o el título de anticuerpos antes de tratar a los crónicos, vamos a comenzar a pedir PCR pretratamiento y control con PCR también. Aquí les pongo un ejemplo de un seguimiento de una guaguita de nuestro hospital, en que se le tomó de recién nacida en septiembre del 22 una PCR, ¿sí? Para Trypanosoma cruzi que dio positiva, ¿sí? Detectado el parásito en sangre, por lo tanto se le pidió entonces al mes siguiente, perdón, la PCR positiva, y aquí el ICP entonces informa, como ustedes ven, en todos los casos, y esto es gratuito, también la inmunofluorescencia titulada con su título de anticuerpos. Y en septiembre, de recién nacida esta guaguita tenía este título de anticuerpos que uno podría decir, bueno, podrían ser anticuerpos maternos, que es habitual que salga la serología titulada positiva, aunque la PCR sea no detectable, pero en este caso era un positivo PCR y una serología detectable. Y ya en noviembre se le repitió entonces a esta misma guaguita, su PCR sigue dando positiva, ya tenemos 2 PCR positivas, el diagnóstico está hecho, y si ustedes ven, persiste la serología positiva, no hay un descenso a los 2 meses. Entonces este caso es un Chagas vertical. Aquí ven otro caso, perdón, este caso fue tratado oportunamente, se le indicó el tratamiento por 2 meses con el antiparasitario y fue controlada entonces eh, varios meses después, y ya la serología, si ustedes ven, está en descenso absoluto post tratamiento y la PCR ya está no detectada. Entonces, bueno, nuevamente confirma el diagnóstico de 2 PCR positivas entre los 9 meses o 2 serologías positivas después de los 9 meses. Debe ser notificado y debe ser tratado el paciente. En los distintos servicios de salud tienen distintas órdenes para solicitar las serologías de tamizaje. Y nosotros preconizamos que en la orden de la solicitud del tamizaje, en el caso que sean mujeres en edad fértil o mujeres gestantes, se pongan todos los antecedentes, ¿sí?
Se pide que se pongan, por favor, las semanas de gestación, ojalá la fecha probable de parto. Todos los antecedentes son importantes para luego ubicar a esta paciente, el nombre completo, la edad, la procedencia, el consultorio, el RUT, el teléfono, ojalá 2 teléfonos de contacto, la dirección, para que estas pacientes sean detectadas, contactadas después para todo el seguimiento que se requiere. En cuanto a la serología para Chagas titulada, que uno puede solicitarla cuando uno hace tratamientos los crónicos para hacer seguimiento posterior con títulos de anticuerpos, existe el formulario de envío de muestras clínicas para estudios parasitológicos del ISP, también está en la web, y en donde se marca entonces serología para Trypanosoma cruzi. Si uno lo solicita con este formulario, el ISP hace una serología titular. Entonces, en cuanto al control de transmisión vertical, la pesquisa en mujeres de DNA fértil y gestantes, imprescindible, el seguimiento de los recién nacidos lactantes y tratamiento de los positivos, imprescindible, está normado, es obligatorio, el estudio y tratamiento de contactos positivos, imprescindible, y el tratamiento pregestacional, ojalá, y o poslactancia, si es que es lo que tenemos, para poder evitar y detener la transmisión vertical. El manejo de la enfermedad de Chagas crónicas que tenemos que hacer siempre que tenemos un paciente diagnosticado con infección, debemos hacer una etapacización clínica con una anamnesis detallada respecto a todos los síntomas y signos que puede presentar, que ya mencionamos, de Chagas crónicos, el examen físico detallado, exámenes cardiológicos, se solicita siempre el electrocardiograma, ojalá una ecocardio, si hay manifestaciones, un test de esfuerzo, un Holter de ritmo, ¿sí? Y exámenes digestivos si hay síntomas, ¿sí? Si hay disfagia, si hay problemas de deglución, una endoscopia digestiva alta o un tránsito intestinal, una radiografía de estómago, esófago, duodeno, si es más sutil, una manometría esofágica de alta resolución. Si hay síntomas colónicos, una ecografía básico, si se pudiera hacer un escáner estupendo, una enema varitada también está indicado, y una colonoscopia. Hay que ver ahí los recursos de los servicios, el acceso a estos exámenes y ver cuál uno elige para hacer el diagnóstico. Si existe compromiso de este tipo de órganos, debe ser derivado a especialistas, ¿sí? A cardiología, a cirugía digestiva o a gastroenterología. Ellos son los que manejan las complicaciones de Chagas crónicas. Y el antiparasitario en este momento está indicado en toda persona portadora según el criterio clínico, según el compromiso de los órganos blancos. Si tiene 2 o más compromisos, una persona añosa, uno duda del tratamiento. Si una persona asintomática y tiene 80 años, ya no se complicó, duda del tratamiento. Hay que evaluar caso a caso, pero si se puede dar, la indicación es darlo para evitar mayor daño a los órganos blancos y mejorar la calidad de vida en ese sentido a futuro de las personas. Siempre hacer un control anual con electrocardiograma y ojalá con una inmunofluorescencia articulada para Trypanosoma cruzi para ver el comportamiento serológico de la infección. En cuanto al tratamiento, ya lo mencionó Jorge, hay disponibilidad en nuestro país de 2 fármacos que son tripanocidas. Son gratuitos en toda la red. Si el nifurtimox es entregado, es gratuito para tanto personas que se atienden en la red pública de salud como para la red privada de salud. El nifurtimox y el beniazol son medicamentos antiguos. Hay actualmente alguna investigación respecto a posibles medicamentos nuevos, pero todavía no tenemos disponibilidad de nada nuevo para tratar este parásito. Son efectivos, pero tienen la dificultad que ambos presentan algún porcentaje importante de reacciones adversas a medicamentos. Nosotros estamos sugiriendo que las dosis que se utilicen para el tratamiento sean las dosis menores indicadas, ¿sí? Para evitar las RAM. Nifurtimox tiene frecuentemente RAM en torno a manifestaciones cutáneas, alergias, que se pueden manejar con antihistamínicos, algo corticoides, pero en algunas ocasiones implican la suspensión del tratamiento. Tiene también manifestaciones psiquiátricas, cuadros depresivos, desánimo, que ceden posterior a la suspensión del medicamento, pero que hay que estar atentos, está contraindicado en pacientes con cuadros depresivos previos o manifestaciones psiquiátricas previas. No debe darse el nifurtimox. También tiene manifestaciones leves como cefalea, digastralgia, malestar general, decaimiento, inapetencia, baja de peso, ¿sí?
Esas son las más frecuentes. Puede también presentar un poco, en algunos casos de hepatitis, hay que controlar el tratamiento cada 15 días con hemograma, con pruebas hepáticas y con creatinina, para ir viendo también posibles alteraciones en estos exámenes y controlar la dosis y suspender si es necesario. Beniazol es muy utilizado en Argentina, para nosotros es la segunda opción en caso de alergia o incompatibilidad con el medicamento, y tiene fundamentalmente manifestaciones cutáneas como RAM. Ambos medicamentos se utilizan por 60 días, la toma se fracciona en 3 tomas al día, vía oral, y se van manejando entonces las RAM. Estas son leves con algunos medicamentos indicados, y si son severas deben ser suspendidas. El éxito terapéutico de estos medicamentos en la población pediátrica, perdón, el 80% en población pediátrica, y van disminuyendo el éxito terapéutico respecto a la cura parasitaria. Mientras más crónica la infección, menos éxito terapéutico para erradicar el parásito. Y ahí están lo que ya les mencioné. Bueno, queremos un país, Chile, libre de enfermedad de Chagas, libre de esta infección, al menos adquirida en nuestro territorio. Y en eso estamos abocados. Necesitamos un trabajo en red, una motivación de los equipos de salud, sobre todo de atención primaria y de los hospitales, para que se vayan conformando estos equipos de seguimiento a estos pacientes y logremos de aquí a 2 generaciones no tener transmisión vertical y tener controlado todos los otros mecanismos. Por lo tanto, hacer check a todos los mecanismos de transmisión y poder jactarnos de ser quizás el primer país en el continente americano de poder tener todos los mecanismos de transmisión de esta infección parasitaria controlados. Y a eso los invito, para que todos participen en esta enorme tarea, gran tarea y preciosa tarea. Ya les mencionó Jorge, existe Chao Chagas Chile, así que métanse a esta página, hay mucho material educativo, hay charlas, hay videos, hay canciones, uno puede, son gratuitos de bajar, así que puede utilizarlo como material educativo. Está también chaochagaschile.cl, esta es la página, y yo les agradezco la invitación, recibo consultas, las que quieran, voy a compartir mi correo y la presentación para que les sirva como método de consulta también en su práctica médica. Muchas gracias y saludos para todos y todas. Ahí está mi correo, perdón, está el correo personal, mi correo del Poli Chagas del Hospital San Juan de Dios, así que cualquier pregunta yo estoy abierta siempre a contestar. Muchas gracias. Ahora sí. Gracias, doctora, por su presentación clarísima y bien detallada. Hemos recibido varias consultas. Una en relación a la transmisión vertical, principalmente se daría más en madres chilenas o migrantes. ¿Qué tanto ha impactado la migración en esta epidemiología de la enfermedad, según su experiencia, doctora? Es una pregunta súper interesante, porque nos estamos sorprendiendo con algunas cosas. Se describía que la cepa boliviana era mucho más agresiva históricamente y que se transmitía mucho más a través de la placenta en esa población, ¿sí? Y que la cepa chilena se transmitiría menos. Están publicados los datos en mi trabajo y todo. Pero nos estamos sorprendiendo, porque al menos en nuestra área tenemos 6 verticales diagnosticados, 6 gomitas verticales diagnosticadas desde el 2018, ¿sí? Y ya tratadas todas las gomitas. Pero de esas 6 gomitas verticales diagnosticadas, agudas, 3 eran chilenas y 3 bolivianas. Si uno piensa que la población de gestantes bolivianas en nuestra área es el 90% son bolivianas y el 10% son chilenas, estaríamos transmitiendo mucho más nosotros. No hay estudios actuales, ¿sí? Aquí hay adaptación de las cepas, hay respuestas inmunológicas adquiridas en la población de larga data. Quizás los bolivianos tienen una respuesta inmune más efectiva, a pesar de estar más infectados, y evitan más la transmisión, y nosotros, como estamos desacostumbrándonos quizás como población a la infección chagásica, quizás estamos transmitiendo más. Hay muchas preguntas, así que yo no podría responder quiénes transmiten más o menos. Tenemos que estar atentos a todas, porque no sabemos quiénes van a transmitir y en qué momento van a transmitir. Así que gracias por la pregunta, también me la hago yo. Gracias. Dice, si la transmisión vectorial está interrumpida, quiere decir que actualmente no existen casos de transmisión por la vinchuca, es decir, que las especies de vinchuca que mostró no estarían sanas, no tendrían el parásito en nuestro país. No,
yo dije específicamente y quiero repetirlo, está interrumpida la transmisión vectorial intradomiciliaria por Triatoma infectam, ¿ya? El Departamento de Control de Vectores del Ministerio, ellos tienen un programa estupendo de control de vectores, llevan años trabajando en esto y han mejorado las viviendas, las fumigan, hacen visitas domiciliarias, están atentos a cualquier denuncia de aparición de algún vector o algún posible chatumino intradomiciliario en las casas, etcétera. Lo que no tenemos casos de Chagas vectorial intradomiciliario, y no tenemos reportados casos en Chile autóctonos de Chagas vectorial hace años, lo que no significa que no exista, ¿sí? Porque esta picadura de vinchuca silvestre, que de hecho hay estudios, se los mencioné, que están infectadas, estas vinchucas pueden picar a una persona y esta persona puede decir, puede no reconocerlas como vectores, puede tener una reacción alérgica a la picadura y olvidarse y estar infectado. Pero no tenemos diagnóstico clínico, ni reportes, ni notificaciones de Chagas agudo vectoriales en nuestro territorio, lo que no implica que no exista. No sé si respondí la pregunta. Sí. No, después, de hecho, apareció otra pregunta asociada a lo mismo y preguntaban si se han reportado casos de transmisión vectorial no intradomiciliaria en Chile, por ejemplo, trekking, campamentos u otros. Pero es más o No menos se lo han mismo que usted acaba de reportado, pero a señalar. mí me llegan casos de consultas de personas que van a trekking o a campamentos, etcétera, y que lo ha picado algún insecto y que con el miedo de que sea una vinchuca, ¿qué hacer? Bueno, ¿qué hacer? Primero calmarse, ¿sí? Si es que fue una vinchuca, pues me ha pasado. Primero calmarse porque la posibilidad de infección no es alta, ¿sí? Segundo, tomar una serología titulada en el momento cero, para saber si el paciente que fue picado por este insecto es negativo, ¿sí? Porque en el momento cero, si es positivo, tenía el Chagas de antes. Entonces, en el momento cero se toma una serología basal y luego controlar esa serología un mes después y ver la curva serológica. Si el paciente sigue negativo, no se infectó. Y si el paciente se seroconvirtió, significa que ese paciente se infectó con la picadura de ese insecto, es un Chagas agudo tratable y curable 100%. Otra pregunta dice, si la enfermedad de Chagas reactivada se notifica si es que no había antecedentes previos. O sea, si es un número comprometido y sufre una reactivación y se hace el diagnóstico por PCR o por hallazgo del parásito en sangre, debe ser notificado inmediatamente como un Chagas agudo. Cae dentro de la clasificación de agudo y notificación inmediata, con comprobación de la infección, ya sea por diagnóstico directo o por PCR. Hubo varias consultas en relación, yo diría más que nada, al acceso al tratamiento, porque aparentemente por las consultas que hemos recibido hay bastante claridad de que se debe tomar serología y tamizaje a todas las embarazadas en control. Pero también nosotros, como usted bien señaló, queremos llegar más allá y ojalá tamizar a todas las mujeres en edad fértil. Y ahí habían consultas en relación al acceso a ese examen, porque aparentemente en sus centros se hablaría solamente de tamizar a las embarazadas, pero quizás ahí señalar que prontamente se va a publicar la actualización de la norma que se hizo referencia en las dos presentaciones, en donde precisamente se apunta a tamizar a toda la mujer en edad fértil, precisamente para llegar antes, como explicaba bien la doctora. Así que ahí hay varias consultas en relación a lo mismo. No sé si, doctor, usted quiere hacer algún comentario de eso. O sea, la serología está disponible en todos los centros, en todo el territorio. O sea, en todas las regiones hay centros de sangre, hay laboratorios clínicos en los hospitales. O sea, la serología de tamizaje está disponible, ¿ya? Em, por lo tanto, deberíamos solicitarla. Ahora, si hay un problema de presupuesto, porque las normas dictan, pero hay un problema de aplicación y ir a aterrizar esto, prontamente, como dice Patricia, la norma va a estar publicada y eso implica, la norma implica una normativa que requiere recursos. Por lo tanto, si es que algunos centros no tienen posibilidad de hacer tamizaje en mujeres en edad fértil por un tema de recursos, eso debería ser resuelto prontamente, diría yo. Pero empiecen a solicitarla, porque si la solicitan se la van a hacer, así que empiecen a buscar. Otra pregunta dice, para un paciente con Chagas crónico,
que ya presenta manifestaciones como megacolon, ¿también se le debe realizar tratamiento antiparasitario? Por eso yo mencioné que era caso a caso y una evaluación clínica previa. Antes, en la norma anterior, de hecho la norma vigente, dice que el tratamiento no se realiza en pacientes con alguna afectación de órgano blanco, ¿sí? Pero eso está cambiando. O sea, claramente nosotros acabamos de asistir a una reunión de la OPS-OMS, que estuve con Carolina, eh, en donde estaban los expertos en tratamiento, y la verdad es que existen tantas dudas y pocos estudios que si uno, por ejemplo, si uno acude a la consulta, una paciente de 28 años con una cardiopatía chagásica y tiene, no sé, por 60 años para vivir, yo le doy tratamiento, primero para evitar el avance de esa cardiopatía chagásica, porque voy a matar los parásitos, no todos, pero voy a matar. Voy a bajar la inflamación crónica de los órganos y voy a evitarle probablemente que se le compliquen otros órganos para el futuro. Entonces, ¿cómo voy a descartar yo el tratamiento si tiene colopatía, si después se le puede comprometer el corazón? O sea, el acuerdo de los expertos, es una opinión de expertos recientemente adquirida por nosotras dos, por Carolina, es que hay que tratarlos a todos, ¿sí? Salvo, yo diría, hay que tratarlos a todos, salvo excepciones. Ese es el concepto actual sobre el tratamiento. Última pregunta, doctora. Dice, ¿existe algún periodo de ventana para el diagnóstico de Chagas agudo? Sí, claramente. O sea, el parásito, si es vertical, en el caso del transplacentario, no, porque esa bobita se infectó durante la gestación y ella ya tiene replicación parasitaria en su cuerpo. Por lo tanto, el hallazgo del parásito va a ser mucho más fácil. Sí, porque tiene alta parasitemia en el momento de nacer. Es lo más probable, salvo que se haya transmitido el parásito a final de la gestación. Pero, eh, ay, se me olvidó la pregunta. ¿Qué me dijiste? Pati, me embalé en otro. ¿Qué me dijiste? El periodo de ventana del El diagnóstico periodo de de transición. Chagas Pero si es adquirido por agudo. otro mecanismo, claro, si es adquirido por transfusión sanguínea o por mecanismo vectorial o por mecanismo incluso de trasplante, ¿sí? Obviamente para detectar el parásito en sangre, el parásito se tiene que haber reproducido en nuestro organismo. Por lo tanto, no lo vamos a detectar en los primeros días. Entonces, probablemente en 15 días podamos ya encontrar parásitos en sangre. Y respecto al diagnóstico serológico, evidentemente vamos a tener un periodo de ventana entre que el paciente se infecta y monta la respuesta inmune. La IgM, que es muy útil para el diagnóstico de otras infecciones en etapa aguda, en Chagas anda pésimo. ¿Sí? Entonces, no se realiza IgM, por lo tanto, el diagnóstico es con IgG. Entonces, tenemos que esperar al menos 15 días que el sistema inmune monte una respuesta IgG para poder hacer diagnóstico serológico y parasitario. Así que, evidentemente, no está con nada con pedir un examen un día y pedir otro a los 3 días. Pido en un día basal, 0, si yo quiero saber la basal, y una curva serológica cada 15 días es lo que recomendamos. Y busque el parásito en sangre. Muchas gracias, doctora, por su presentación, por la aclaración de las dudas y por su disponibilidad siempre a colaborar con estas actividades educativas. Así que cerramos esta primera parte de la sesión del día de hoy del programa de enfermedades de Chagas. Vamos a hacer un pequeño receso. Aquí vamos a colocar